lamentablemente, ¿verdad? Ustedes y no aceptar su naturaleza y su condición. Y tal y como lo mencionaba Macario, el tema del amor diverso. Nosotros no podemos decir a quién debe de amar a una persona y en ningún momento podemos catalogar, clasificar o crear prejuicios sobre una relación en la que no tenemos incumbencia, incidencia y sobre todo nada que aportar, ¿verdad? Y el derecho a decidir. Pero lejos de eso, ustedes la educación sexual integral vista como algo que no debe de ser, ¿verdad? Diciendo que, por ejemplo, si alguno de ustedes o alguna de ustedes tuvo una familia solo con una mamá soltera o un papá soltero o fueron criados por sus abuelos y abuelas, ¿verdad? El derecho de decir que esa no es una familia cuando para ustedes es una familia, ¿verdad? Incluso un perro, un par de perritos, ahí está todo el tema de la configuración de una familia, ¿verdad? Y es que recordemos que, tal y como lo mencionaba Durkheim, ¿verdad? Era Durkheim el que hablaba del origen del Estado. Vamos a ver, el Estado, la familia. El origen de la familia es, ¿verdad? Ajá, el origen. Es de Engels. Recordemos que Engels en su texto, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Propiedad privada, ajá. Cómo es que realmente, y ahí describe el papel que juega una familia, pero no una familia como nosotros la conocemos, sino la familia que los pro vida quieren, ¿verdad? El hecho de que haya una mamá, un papá, un hijo y una hija. No hablan de solamente la mamá o solamente el papá, y tampoco habla de la diversidad que existe ahora, sino que en sí la funcionalidad que esta familia nuclear le da y la legitimidad que esta le da a la propiedad privada, ¿verdad? Ustedes, y de cómo se va creando. Recordemos que en sí la familia es un espacio en el que se vinculan muchos de los privilegios que tienen pocas personas y lo legalmente establecido o lo que es prácticamente aceptado porque es parte del status quo, ¿verdad? Entonces, si la familia está bien formada, si existen esos valores, el temor a Dios, si existe esa devoción que en algún momento se vuelve fanatismo religioso, yo entiendo que algunos profesan alguna religión, espero que no sean aficionados religiosos, porque eso sí ya va más allá, ¿verdad? Entonces, todo eso, la familia en sí es el núcleo de todo lo demás que rige, ¿verdad? Si hay un papá autoritario, dictador, si hay una mamá sumisa, si hay unos hijos obedientes al sistema, a la forma tan piramidal, ¿verdad?, de la autoridad, entonces eso es funcional para el Estado. ¿Por qué? Porque entonces la familia dice, yo tengo una casa, yo trabajo para mi hogar, yo trabajo para que aquí no haga falta nada, para que mi esposa sumisa no se vaya a otro hogar o no conozca a alguien más y deje el hogar y se mantenga en esta funcionalidad. Entonces, no estoy diciendo que sea malo, sino que al contrario, el papel que se le da, ¿verdad? A ustedes ya no importa si los hijos opinan o no, sino que al contrario, en una familia funcional para el Estado, para la propiedad privada y podríamos decirlo aquí, para el CACIF, ¿verdad ustedes? Los hijos obedecen. Y yo no sé, yo escuché un día viajando a la ciudad, en donde una abuelita le decía a su nietecito, mi hijo, usted no tiene que opinar, usted tiene que obedecer y tiene que seguir las órdenes de su papá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que hay algo lógico ahí. Yo no sé si ustedes detectan algo incoherente. No sé si para ustedes eso es, se aceptan opiniones. ¿Es para ustedes será que eso es lo correcto? No, totalmente, porque pues se priva de la libertad de expresión de la persona. Al menos en mi caso, pues yo sí viví algo así, pero pues, yo vengo de una familia no académica, ¿va? Oriundos de un departamento, del departamento del Quiché, entonces no con violencia, pero pues ese tipo de
tradiciones, por mal llamarlas, ¿no? Que era lo que se decía, que uno tiene que respetar lo que dice el adulto, o sea, no da un espacio a que haya una crítica a que si lo que está diciendo una persona adulta está bien o está mal. Y entonces se trata de moldear el criterio de una persona haciéndolo semejante al de su superior, por así llamarlo, ya sea el papá o la mamá. Así es. Jessica, por favor. Gracias, Cristian. Fíjese que con lo que usted menciona, mi hermana que estudia en psicología usa un término, adultocentrismo. Y ella, bueno, nosotros tenemos nuestro sobrinito que tiene 3 años, y a diferencia de cómo nos criaron a nosotros, porque nosotros somos solo mujeres, tiene mucha más libertad. Y sí se le respeta, digamos, su opinión en el sentido de qué ropa se quiere poner en el día y cosas así. Igualmente yo siempre he estado como que en pro de la educación sexual, y sinceramente esta ley a mí me tiene muy molesta, y en redes sociales se han estado despotricando como que soy saber qué, porque digamos, creo que yo consulté la página de OSAR, y hay creo que 178 niñas de 10 a 14 años, creo que son madres este año, las del año pasado no las vi. Y digamos, yo sí me tomo el tiempo de explicarle a mi sobrino, más o menos, ahí en la página de OSAR hay unos libros, el libro de, no me acuerdo cómo se llaman esos libros, pero ahí mismo como que le ayudan a uno para explicarle a un niño qué es lo que no lo pueden tocar, sus partes, su cuerpo, o sea, enseñarlo desde ahí. Pero muchas familias tienen como tabú la educación sexual. Por lo menos en mi caso yo lo aprendí porque yo estudié bachillerato de medicina, lo aprendí en cursos de Aprofam, porque mi mamá no me hablaba de eso. Y ahora prohibirlo para que las instituciones estén prohibidas para enseñarlo, eso es muy malo, porque técnicamente si las familias lo toman como tabú, son muy conservadoras, se va a crecer en la ignorancia. Entonces ahí es cuando suceden todas las cosas, embarazos no planeados, violaciones, y entonces realmente este es un gran retroceso. Yo no tengo ni siquiera palabras para referirme decentemente a lo que pienso, porque sí, la verdad sí, eso sí está muy, muy, muy mal, y solo eso quiero aportar. Sí, creo que desde el nombre, ¿verdad? Ustedes, y yo lo hablo con ustedes de forma más abierta porque sé en el nivel en el que estamos, y espero yo que ustedes ya no estén mencionando el pene por el pajarito, ¿verdad? Ustedes, o la importancia de esto. Escuchaba yo el caso de una maestra, yo en nivel medio soy maestra de educación primaria, y una vez tuvimos un caso muy fuerte. Conocimos, yo no lo vi directamente, pero conocí, me comentaron, un caso en el que el niño llegaba todos los días a decirle a la maestra, y esto es un caso real, ¿verdad? Ustedes, pero se descubrió esto a través de una serie de actividades que tuvo que realizar la compañera maestra, porque el niño siempre decía, no sé si era un niño o una niña, pero era un infante, de aproximadamente, 4 o 5 años, 6, era de preescolar, y le decía a la maestra, mi tía se comió mi galletita hoy, o mi tío se comió mi galletita hoy. Entonces ustedes van y escuchan ese diálogo entre una maestra y un maestro, y el estudiante, uno dice, pues bueno, es algo normal. Uno dice, pues, ¿qué tiene de malo eso? Resultó que a él en su familia no le habían enseñado a llamar a su parte íntima, a su pene, si era un niño, que se llamaba pene, sino a él le habían dicho que era una galletita, y que esa galletita él tenía que cuidarla. Entonces él, cuando quiso decir, comentar lo que estaba sucediendo, él decía que se estaban comiendo su galletita. Obviamente fue una situación bien complicada. Se descubrió que el niño estaba siendo abusado sexualmente por un familiar cercano, y pues se empezó con el proceso, ¿verdad? Pero he ahí
la necesidad de hacer ese cambio, como dice Jessica. Ella ya le habla a su sobrino o sobrina de una forma más abierta, de llamar las cosas por su nombre. Desde ese mínimo cambio, llamar las cosas por su nombre, eso les permite a los niños y a las niñas poder denunciar, poder enunciar e informar sobre lo que está pasando. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en un momento a nosotros las partes íntimas, no te la toques porque esa es la parte más sucia del cuerpo, no, guácalas, qué asco. Entonces, desde esa forma de no querer, de rechazar eso, pues es lo único que hace es poner a las juventudes y a las adolescencias en peligro, porque estamos, en lugar de orientarles, en lugar de darles las herramientas necesarias para poder decidir sobre su propio cuerpo, lo único que estamos haciendo es empujarles, ¿verdad? Y ponerles contra la espada y la pared, porque lo que no se aprende en la casa, a ver, díganme ustedes, lo que no se aprende en la casa, antes se aprendía en la calle, ahora ya no solamente se aprende en la calle, lo que no se aprende en casa, lo que no se habla en casa, hay tantos medios, ¿verdad? Ustedes, hay celulares, hay redes sociales, hay internet, hay WhatsApp, hay Messenger y sobre todo hay tantos peligros allá afuera que si nosotros no les proveemos una salud sexual integral a las y los estudiantes, lo único que estamos haciendo es dejarlos ir sin ningún arma a la guerra, ¿verdad? Entonces todo eso es bien importante y la forma, ¿verdad? Ustedes el doble discurso y yo le llamo un discurso cínico de veras a ese discurso que hablaba ayer el presidente diciendo, sí, somos un país pro vida, cuidando a la infancia, cuidando a los niños y niñas. Miren, tal y como dice Jessica, me ardía, me revolvía el estómago en la cólera. Tantos niños con desnutrición, tantas niñas en las calles, el tema del hogar seguro, que fue hace 5 años, que no fue hace mucho, el tema de la salud, que en los hospitales, yo no sé si ustedes han utilizado hospitales públicos, pero yo sí he utilizado, y ahí ustedes van y no encuentran una camilla disponible. Ustedes están esperando en sillas plásticas quebradas, y si tienen la suerte, y si no, pues colchones en el suelo. Hablar de luchar por la vida, por la familia, es como le digo, un discurso tan cínico. Yo no sé cómo él tiene la capacidad de decir eso cuando sabe y carga sobre sus hombros todo lo que se está sufriendo, ¿verdad? Gracias, Jessica. No sé si alguien más quiere hablar al respecto. ¿Qué opinan? No opinamos nada. Es un mar de diferencia aquí con la capital. Cuando yo estaba pequeño, me hicieron la charla, eso que mi familia es de bajos recursos. Mi mamá apenas había terminado la primaria y es un mar distinto completamente, demasiado lo que el contraste entre aquí y fuera de la capital. Bueno, al menos donde crecí y estudié en escuelas públicas y todo el ramo, también estaba en hospitales públicos. También es bastante distinto. He ido al Roosevelt y menos yo las veces que fui, no tuve esas experiencias. Hay demasiado. Es de miedo esa diferencia, la verdad. Sí, es totalmente son experiencias que en momentos lamentablemente son experiencias que arruinan la vida de las personas, porque indiferentemente o independientemente de dónde vengamos, ¿verdad? Ustedes, aquí tendríamos, pienso yo, que un enfoque pro vida sería el acceso a salud pública, acceso a una salud sexual reproductiva y también un acceso, pero a atención a la salud psiquiátrica, creo que se llama salud psiquiátrica, psicológica, psiquiátrica, porque realmente somos un país con muchos problemas mentales. Pareciera en algún momento como que no nos interesara o no nos importara lo que está pasando afuera,
pero somos resultado de eso. Y habemos muchos y muchas, y yo lo digo, yo pienso y considero que yo sí necesito apoyo psicológico por todas las cosas que hemos pasado en la vida, ¿verdad? Ustedes, y creo que eso sería luchar por la vida y luchar porque exista eso, ¿verdad? Acá si alguien empieza a padecer de Alzheimer, de Parkinson, de enfermedades mentales que son cosas de la naturaleza, son consecuencias del ambiente en el que nos movemos. ¿A dónde nos llevan? Al Federico Mora, ¿verdad? Ustedes sí, el Federico Mora, hubo un tiempo que fue visto desde los lentes de medios internacionales y externos, fuera de Guatemala, y fue lo único que uno que pedía, o yo pido, ¿verdad? No llegar a algún momento a caer ahí, porque de verdad es un panorama deplorable. Y pues, a ver qué tal, ¿verdad? Como le decía yo a Alan, realmente el cambio de actitud y pensamiento del presidente realmente responde nada más y nada menos que a la situación de beneficio de su interés, de lo que a él le interesa ahora, ¿verdad? Hacer y cómo lograr mantener su gobierno sin mucha turbulencia. Es que ya tiene demasiada turbulencia. Bueno, vamos entonces a ver el día de hoy, así de forma breve. Ustedes la semana pasada entregaron 2 resúmenes, ¿verdad? Sí. Ajá, esta semana, para hoy no había nada. Yo les dije que iban a descansar por hoy porque sí sabía que de lunes a jueves son pocos días y en algún momento se nos carga de muchas tareas en algunos cursos. Bueno, vamos entonces a hacer un breve repaso de lo que recordamos de esos resúmenes. Permítanme. A ustedes les tocó hacer el resumen. Yo expliqué los métodos, ¿verdad? Formales en ciencia política. A ustedes les correspondía hablar sobre el rol del metaanálisis en ciencia política, específicamente de la legitimación, las ilusiones, el surrealismo, el transrealismo, el desilusionismo y la deslegitimación de la autora Ilka. Muy bien. Una pregunta. ¿Sí? Algo que no estaba entendiendo de la autora cuando acuñó esta palabra de metaanálisis. No sé si lo está tratando de acuñar desde un sentido de que desde el sentido etimológico de ir más allá, o desde el sentido filosófico de lo que está allá de. Entonces me quedé bastante confundido por la lectura. Entendí que se estaba refiriendo a las consecuencias que venían después de una reacción política, pero ahí sí me quedé en la duda. No me quedó claro si para qué camino estaba avanzando la señora, si era mujer, la señora esta. Muy bien. ¿Alguien más que haya llamado la atención al respecto? Muy bien. Yo creo que en todo caso, sobre la línea con la que veníamos, se recuerdan que hablamos sobre el tema del método y cómo ahora viene y se habla de un metaanálisis. Recordemos que el metaanálisis en sí es un método que sirve para sintetizar resultados de forma de diferentes estudios empíricos sobre el efecto de una variable independiente. ¿Se recuerdan que hablábamos de variables dependientes e independientes? Entonces, acá la autora en algún momento hace ese énfasis, ¿verdad? De cómo el metaanálisis a través de la legitimación, las ilusiones y todos los demás adjetivos que están aquí, entonces puede hablar sobre algo que va más allá, ¿verdad? Sobre cómo esto viene a impactar en la ciencia política. Por eso en su introducción dice cuál es nuestro rol como metaanalistas cuando analizamos los roles de la ciencia política y los científicos políticos. Entonces, un metaanálisis también incluye
un conjunto de diferentes visiones o visiones sería de cómo realmente estamos analizando. Por eso acá dice, somos historiadores grabando eventos significativos y coyunturas decisivas en el progreso científico, sociólogos, filósofos o tal vez tecnócratas, ¿verdad? Diseñadores, planeadores, o a lo mejor somos periodistas críticos, sociólogos críticos, analistas de texto, o más conciso, dice, cuando analizamos la ciencia o cualquier otro campo de investigación, es nuestro enfoque el de un archivista, el de un ingeniero, un legitimador, un reformador, un crítico antiideológico, un destructor de mitos o antiilusionista. Entonces, aquí habla sobre al inicio de cómo estos roles, todos nuestros roles, porque en algún momento somos eso, ¿verdad? Ustedes somos analistas, estadísticos, tal vez economistas, políticos, que estamos intentando a través de un rol específico o roles puros, le dice ella, analizar y escribir sobre lo que estamos investigando. Entonces, no podemos excluir, ¿verdad?, la historia, no podemos excluir las diferentes perspectivas que nos dan estos enfoques puros y la forma en que vamos examinando de forma empírica un libro. Entonces, realmente tenemos que ver que todo eso nos empuja a crear ideas o conceptos más radicales, ¿verdad? Dependiendo de la forma que se investigue, vamos creando versiones radicales, vamos haciendo nueva ciencia de la política o algo similar. Entonces, ver todo esto es, además de los enfoques que se dan, es súper educativo. ¿No? Permítanme, denme unos minutos. Perdón. Bueno, entonces, aquí ella hace varias inserciones, ¿verdad? Habla de varios puntos que ella considera importante considerar al momento que hacemos este análisis. El primero de sus enfoques es, o su inserción, dice que no debe solamente enlistar los roles, ¿verdad?, que existen, sino que más allá debe de ver que existen roles y orientaciones respecto al metaanálisis de la ciencia política. Hay muchas combinaciones de estos roles y orientaciones. Entonces, para ella el metaanálisis va a ser un campo de batalla en el que las armas y los escudos son rara vez como los presentan tal y como son en realidad. Es la combinación, la lucha en la que ustedes tienen que ver y comparar y en algún momento equiparar los diferentes roles que tienen, ver desde qué enfoque van a tomar un estudio. La segunda inserción dice que es muy educativo. ¿A qué se refiere esto? Pues que realmente menciona que el metaanálisis es como la aceptación de premisas, mitos y reglas, y que estos al mismo tiempo van a establecer nuevas reglas y orientaciones en el metaanálisis. Entonces ya no existe una regla más rígida y amplia. Pero yo les estoy dando clases y ustedes se supone que iban a opinar. Terminemos de opinar al respecto y después vamos respondiéndole la pregunta a Alan, por favor. Alan, ¿ya nos comentaste? Además de tu duda, ¿qué más te llamó la atención del aporte de la autora? La autora también estaba hablando sobre los paralogismos. Cuando se construyen, estaba hablando de la narrativa, estaba pasando a los paralogismos. Primero que nada, no sabía que era un paralogismo, pero después entendí que era un contra, del griego contra y logia de conocimiento, entonces son contralógicas, ¿no? Son falacias a lo que se refería. Entonces, ella no estoy seguro si se estaba refiriendo a que debemos nosotros luchar contra las falacias que devienen de, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo se llama cuando algo está bien argumentado, parece cierto pero no es cierto? ¿Cómo se llama?
perdón, bueno, cuando se crean argumentos que parecen ser ciertos, se miran que son ciertos porque están construidos lógicamente, pero en la práctica no son ciertos. Sofismas. Cuando Te perdimos el audio, Ana. O sea, yo lo perdí. ¿Ustedes escuchan a Ana? No, licenciada. Alan, perdimos tu audio. No. Bueno, mientras Alan logra recuperar audio, vamos a escuchar a alguien más que sea de forma participativa. No quiero que lleguemos al dedocratismo. Pues algo que señalaba el autor era de que la ciencia política estaba teniendo un declive. Parte de los procesos tecnológicos y avances que no encontraban la manera de posicionarse nuevamente ante la opinión pública, y que al final parte de lo que usted decía al inicio, a que hace como una crítica del papel que está jugando en la actualidad el cientista político, que pues muchas veces se limita únicamente a tecnócratas académicos que utilicen tecnicismos únicamente y que no crean una narrativa partiendo de la realidad y que no han podido como volver a posicionarse ante, se me fue la palabra, pero era como que se está quedando muy, muy arraigada a lo que es la ciencia política, porque no hay procesos de modernización dentro del campo. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? El texto tenía bastantes páginas. No creo yo que no hayan suficientes ideas. Gladys. Bueno, yo particularmente, ella hacía mención a conceptos, lo que ella definía como conceptos de moda, y en esa parte ella hacía alusión a la sociedad de la información y a la condición posmoderna. Y particularmente me llamó mucho la atención esta parte de la sociedad de la información, y ella hacía alusión a que se está entretejiendo o se están construyendo redes de computadoras, y básicamente cómo la sociedad o cómo estamos siendo inundados de información y entretenimiento, y cómo pues se va produciendo una literatura extensa que va justamente a discutir el futuro de la sociedad de la información, y cómo esto también a los medios como que de alguna manera los alimenta, y cuál es el reto justamente para la ciencia política acá, y es cómo se va a ir legitimando y cómo se va a ir de alguna manera, cómo se va a ir construyendo ese conocimiento que ya no es el mismo, y que las herramientas pues también han ido cambiando y son cambiantes en el tiempo. Gracias, Gladys. Ya no, probemos, Alan, si ya te escuchamos. Perdón, se me fue el internet. Sí, estaba lo que le estaba diciendo. La autora estaba mencionando los paralogismos como idea que abarca contra los sofismas que se crean a través de la narrativa, que terminan por construir mitos, que los neologismos que Gladys estaba mencionando, y que tenemos que abordar a través de el análisis, pero no solo el análisis, sino el metaanálisis, o sea, lo que está después del análisis, para construir las ideas que estamos analizando. No sé si lo estabas ella señalando en un sistema cíclico, pero se está refiriendo a que terminamos por crear una visión ideal a través de la narrativa, que termina siendo un mito que no termina abordando
realidades descriptivas. Eso entendí. Sí, y que incluso ella menciona que hay como un desencanto, ¿verdad? Ustedes, porque a veces creemos que lo que dice la ciencia es cierto, o lo que dice la ciencia política, o todo lo que hace estudio es cierto. Y ella menciona que en algunos momentos, como analistas políticos, pues, se puede perder la noción, ¿verdad? Y el enfoque o la línea que se va trabajando, y se empiezan a crear nuevas cosas que no son parte de o no aportan a la ciencia política. Y menciona, ¿verdad?, la importancia de que, tal y como lo mencionaba Alan y Lais, que se desmitificara, ¿verdad?, que se deje de creer que todo lo que ya está escrito es cierto. Lo que menciona Jonathan acá, que dice que el legalismo no es bueno en ninguna de sus expresiones. En este caso, tratar de entender todos los otros puntos de vista. ¿Qué es lo que Jonathan nos aportó en la conversación que hablamos, en el análisis sobre el famoso discurso pro vida del presidente? Que a veces y en muchas ocasiones a la ciencia política, y eso es verdad, eso lo menciona, se vuelve algo que en algún momento cae mal. En otras palabras, en palabras coloquiales, nos volvemos caer mal, ¿verdad? Porque empezamos a decir, y he ahí la necesidad, ¿verdad? Ustedes creen que nosotros votamos y que nosotros elegimos en las elecciones, ¿sí o no? A ver, políticos. Repita la pregunta, por favor. Nosotros en elecciones somos los que elegimos a través de nuestro voto, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que el mercado lo que nos impone el mercado político no es que nosotros lo elijamos, es lo que puede entrar. El mercado político sería lo que regurgita los políticos que por los que votamos son lo que regurgita el mercado político, porque no todos pueden entrar a participar. Entonces, técnicamente sí elegimos, pero no tenemos decisión sobre lo que elegimos, porque las opciones que nos dan no son impuestas. He ahí la palabra clave. ¿Será que elegimos? Y ahí nos volvemos a caer mal, ¿verdad? Ustedes, porque ya con la mestrachera encima empezamos a decir, nosotros no elegimos, nosotros solamente legitimamos las elecciones de otras personas. La decisión ya está hecha y nosotros solo legitimamos esa decisión a través de nuestro voto. Ahí la importancia, y esta es una de las observaciones que hace la corriente que va a favor del voto nulo, ¿verdad? Ustedes, en algún momento nosotros no entendemos el voto nulo o estamos en contra del voto nulo, y es válido, pero entender la corriente y lo que este voto nulo o los teóricos que están a favor de esta acción vienen y dicen, no, el voto nulo es para indicar que no existe nada que nos represente como población, sino que al contrario. Entonces vienen las contracorrientes, ¿verdad ustedes? Y como le digo, ya nos volvemos los caemalos, que decimos que no elegimos, que solo legitimamos, y viene tal vez la tía o el tío que recibió su sombrerito y su gorrita, o el abuelito, ¿verdad? O incluso la prima o el primo, ¿verdad? Que fueron a traer su lámina cuando estaban repartiendo y dicen, no, es que yo sí elegí, es que yo voté por la persona que yo quería y ganó mi candidato. Pero nosotros ya con esta visión, lo que menciona la autora, este desencanto, este rompimiento del mito, hace que ese metaanálisis del politólogo o politóloga pues lleguen a su máxima expresión, ¿verdad? Porque entonces ustedes, con la historia que tienen, con el conocimiento, con la información, con las herramientas para el análisis que se les ha dado a través de la economía, a través de la estadística, a través de la sociología, a través de las clases de metodología, a través del curso de análisis político, a través del seminario de análisis político, ustedes ya están logrando romper esos mitos, deslegitimar esas creencias que en algún momento la gente piensa. Y lo que les digo, es increíble cómo es que después de un análisis profundo uno empieza a decir y a ver cómo el sistema nos ha alienado. Somos prácticamente seres controlados. Ahorita solo leo lo que dice Jonathan aquí, dice, somos condicionados
sí elegimos, pero es lo que alguien ya eligió previamente, entonces ya no elegimos, solo legitimamos. Y eso me lo dice la mayoría de las personas, se ponen a la defensiva. Exacto. Entonces, como les digo, entonces una se vuelve caimán, porque ya mira todo de otra forma. Ya su metaanálisis, lo que mencionaba, su metaanálisis ya le permitió ver varios aspectos que en algún momento a las personas solo se les ha permitido, porque realmente no es que no quieran, solamente el sistema ha condicionado y mantiene a la población con ese nivel, ¿verdad? Ustedes, ni siquiera es culpa de las personas. Si el Estado, si realmente el Estado permitiera hacer ese cambio y diera la educación pertinente a la población, obviamente habría y existiría más conciencia, ¿verdad? Conciencia de clase. ¿Sí, Alan, por favor? Un ejemplo de esto vendría a ser, justamente siguiendo la línea de su ejemplo, es, ponemos a Yamatei. Yamatei, la gente va a decir que es bueno. Se crea un mito, una narrativa para que la gente lo elija. Él sale de su partido, se crea el mito. Entonces nosotros como politólogos venimos, analizamos que él fue elegido porque tenía mejor discurso, bla, 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 la gente estaba aquí, la gente estaba allá. El metaanálisis vendría a ser el por qué se puso a él como la cabeza del partido. Es ir atrás, ¿por qué se puso a él como la cabeza del partido? Después ir un poco más atrás para seguir el metaanálisis, ¿no? Sí, y creo que ya no lo podríamos, ya haciéndole el metaanálisis, ya lo ubicamos no como la cabeza del partido, sino como el rostro del partido. Recordemos que las cabezas o los que toman la decisión son los que están, como diría Maquiavelo, el poder detrás del trono. Él fue la carita, el líder carismático que el partido necesitaba en ese momento, porque era conforme a la demanda de la población. Es decir, la gente quería en ese momento, estaba cansado de mano dura, de corruptos, eso es lo que dice Jonathan, los financistas, ¿verdad? Corruptos y todo. Entonces vienen y sacan, bueno, ya sacamos esta carta, ahora ya no nos vale esa, vamos con otra, ¿verdad? Como con mano dura, casa y corazón, estaban enojados, ¿verdad? Primero estaban cansados de que Colom no fuera lo suficiente bueno para luchar contra la violencia. Bueno, entonces saquemos la cara opuesta, ¿verdad? En mano dura, cabeza y corazón. Se cansaron porque mano dura, cabeza y corazón, perdón, era corrupto y ladrón. Entonces ahora la gente no quiere ni corrupto ni ladrón, alguien que no ha estado metido en política. Pero dijeron, es que este no estuvo en política, no conoce, no sabe. Como él no estuvo en política y como él no estuvo en política, no supo cómo administrar y cómo mandar, dice la gente, ¿verdad? Ustedes, la población, la mayoría. Como él no supo cómo mandar, por eso es que su gobierno fue un descaro. Ahorita necesitamos a alguien que sí quiera trabajar, que conozcamos que ha estado trabajando o que ha estado participando en las elecciones. El doctor Yamatei, el doctor que nos puede, te puede recuperar un sistema hospitalario porque es doctor, porque conoce la salud. Entonces todo eso, ¿verdad? Y como lo dijo Alan, a ese es el metaanálisis, ir más allá y utilizar más herramientas, ¿verdad? Utilizar las herramientas necesarias para llegar a identificar y, como dice aquí, los mitos que deben despedazarse y las ilusiones que deben disiparse. No son respectivamente glamurosos y seductores, dice. Son entidades con demasiado consenso y hay que tener cuidado, lo que les mencionaba. Por eso somos los cae mal, por eso nadie quiere hablar con nosotros, porque en la familia, cada vez que se habla de política y de partidos o de fútbol o de religión, ya no participamos en los servicios religiosos, porque ya no creemos en Dios, todo eso, ¿verdad? Dice que son entidades con demasiado consenso en la investigación, que están logrando sus propias premisas, reglas, procedimientos y temas en un lugar común, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos claros, Alan?
¿Estamos claros con ustedes? Vamos a ver, Pablo, has estado bien callado estas últimas clases. Bastante. No, sí, solo he estado poniendo atención. Todo bien. Muy bien. Estamos todos entonces. ¿Entendemos esto último que viene a ser soporte con lo que ustedes resumieron? ¿O no se entendió nada? Yo sí entendí. Muy bien. Vamos entonces con cultura política, ¿verdad? Como ya vimos, ¿verdad? Todos esos, los anteriores, la cultura política. Vamos a ver, los que no han participado. Pineda, ¿podrías indicarme qué te llamó la atención o qué fue lo que tú pudiste rescatar del resumen que hiciste de este artículo? José Pineda. Él va a contestar escribiendo, Lick. Sí, escribiendo, ahí escribe José. Mientras José Pineda escribe, vamos entonces con Amílcar. Amílcar, cuéntanos, ¿qué es lo que pudiste rescatar del resumen? Nadie hizo el resumen. Voy a tener que dejarles los resúmenes todos los días para que estemos frescos y frescas. Escribe también Amílcar, no hay problema. Vamos entonces con Pablo Fabián. Vamos, Pablo, cuéntanos. ¿Qué puedes rescatar y qué puntos son los que te llamaron la atención en este artículo? Bueno, les voy a ir recordando para que vayamos aportando después. ¿Sí me escuchan o no? ¿Sí le escucho, Lick? No. Bueno, recordemos que en el texto se hace una revisión de algunos enfoques, ¿verdad? Algunos enfoques clásicos sobre lo que es la cultura política. Y pues en algún momento el autor menciona que en el ámbito político en sí la cultura va a comprender tres tipos de orientaciones. Es un cuerpo con tres orientaciones, dice. Primero, las orientaciones cognitivas que se refieren al conocimiento y las creencias respecto a la política. Vamos a ver, ¿qué les dijeron a ustedes cuando se enteraron sus abuelos? Cuando se enteraron sus abuelos que ustedes estaban estudiando ciencia política, ¿qué les dijeron? ¿Alguien que quiera decirme? ¿Sí, Alan? Ni sabían qué era eso. No, solo levanté la mano porque preguntó, pero bueno, ahora contestando su pregunta, pues ni saben qué diablos es ciencia política, todavía piensan que estudio leyes. Así es, ¿qué más? No, ¿Alguien no más? Los míos nunca se enteraron. ¿Cómo? Los míos nunca se enteraron. ¿Tus abuelos? Ya fallecieron. Ahora los papás. ¿Qué les dijeron tus papás cuando se enteraron que ustedes iban a estudiar ciencia política? Mami, voy a ser politóloga. Vas a ser corrupta. Mi papá se enojó porque él es abogado y yo estaba estudiando Derecho primero, pero tuve unos problemas con unas asignaciones de cursos en Derecho y entonces la dejé en stand-by y me pasé a Política. Y mi papá se enojó, hasta la fecha sigue enojado. Ajá. Y mi mamá me dijo que podía hacer lo que yo quisiera. Ajá, muy bien, José Pineda dice algo interesante de este capítulo era la gran cantidad de orientaciones que se planteaban dentro del mismo. Recuerdo que se mencionaba una orientación afectiva, cognitiva y otra evaluativa. Ajá, muy bien. Jonathan dice que a él cuando se enteraron de que iba a ser politólogo, le dijeron que si quería ser diputado. O sea, a mí me dijeron, ¿y qué? ¿Te van a enseñar a robar? Ojalá, dije yo, ahorita creo que sí me serviría. No es broma. Bueno, entonces,
Esas son las primeras orientaciones, el conocimiento y las creencias respecto a la política, ¿verdad ustedes? Las orientaciones afectivas, como lo mencionaba José Pineda, que se constituyen a partir de los sentimientos acerca de la política, el sistema y sus elementos. Lo que le pasó al papá de Jessica, ¿verdad? Que se enojó porque realmente la política, y ver a mi hija metida en un partido político o estar en una conferencia de prensa o que la estén persiguiendo los medios de comunicación, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? La forma en que igual las orientaciones cognitivas vienen y nos dan una forma de ver el escenario de la política, ¿verdad? Ya no es realmente conforme el texto, conforme las experiencias, sino que ya es algo más visceral, ¿verdad? Más del hígado, de los sentimientos, ¿verdad? Y las orientaciones evaluativas, que aluden a los juicios y las opiniones acerca de los objetos políticos. El sistema político en general dice los insumos, los resultados o los productos políticos y los individuos en su carácter de actores políticos. Entonces, decimos, bueno, mi hijo quiere ser politólogo, en algún momento nos dicen, mi hijo quiere estudiar ciencia política, de plano que quiere ser analista sobre los problemas coyunturales. Eso es similar a aquellos memes, ¿verdad? Ustedes, lo que mi papá piensa que estudio, lo que mi mamá piensa que estudio, lo que los vecinos piensan que estudio y lo que realmente hago, ¿verdad? Y uno leyendo ahí todas las noches, haciendo tareas, haciendo ensayos, porque la licenciada de seminario de análisis no nos deja descansar un rato. Bueno, entonces, toda esta distribución de orientaciones es la que les va a permitir hacer un diagnóstico, ¿verdad?, sobre el grado de sofisticación del sistema político y sobre su capacidad estructural para incidir a los individuos a los patrones de comportamiento. Entonces viene y se toma, el autor me toma la lógica, ¿verdad?, de Almond y Verba, que propone un esquema específico, ¿verdad?, sobre el tema de la lógica del cuerpo analítico. Y menciona nuevamente otras orientaciones. Como primer punto, las orientaciones hacia las estructuras gubernamentales, tanto del régimen como de los insumos y los resultados gubernamentales, ¿verdad? Las orientaciones hacia los otros en el sistema político, cómo realmente se construye una identidad política o cómo se va creando ese nivel de compromiso, ese nivel de obligación, incluso ese nivel de participación. La confianza política también, ¿verdad? Cómo es que se siente esa actitud, ya sea cerrada o abierta, cooperativa o no cooperativa, intolerante. Entonces, todo eso, ¿verdad? Y las reglas del juego. Recordemos que las reglas del juego, cuando una persona interviene o trata de pertenecer a cierto sistema, a cierta organización, siempre va a saber sobre qué reglas regirse. Y si no las sabe, las va aprendiendo, ¿verdad? Ustedes, lamentablemente, uno va aprendiendo por las buenas o por las malas. Las orientaciones hacia la vía política propia, entender como una competencia política dependiendo de la manera en que se participa, ¿verdad? Y la forma en que va utilizando los recursos políticos, pues son los que van a ser parte de la evaluación, ¿verdad? El conocimiento acerca de esos recursos. Lo que les mencionaba, hay muchas personas, y creo que eso es lo que está pasando con estos últimos gobiernos, que lamentablemente ya no eligen el gabinete ya no elige según la capacidad de las personas al ocupar un puesto o un cargo público, sino ahora ya solo se ve cuánto le debo, qué favores me hizo, ¿verdad? Ya no se mide por la capacidad, sino por ¿cómo se llama? Money transfer, creo que se llama. Es la política, money politics, creo que le llaman en Estados Unidos, que es el dinero, ¿verdad? Que el dinero es el que mueve al final todo. Y la eficacia política. Esto lo menciona Almond y Verba, ¿verdad? En sus análisis. Tal también ve el planteamiento de
de otra forma, ¿verdad? Y hace un análisis de 3 focos del conflicto. Primero, la eficacia de la solución de los problemas, los parámetros sobre lo que se mueva en la acción colectiva y la relación con otros para definir las orientaciones políticas. Entonces, eso prácticamente queda en el tema de las orientaciones, ¿verdad? Las orientaciones de las estructuras gubernamentales, otros sistemas de la vida política, y después viene la forma en que se establecen las tipologías político-culturales, que van a permitir explicar cómo es que entra en contacto la política dependiendo del tiempo y los espacios en que se observa esta acción y los comportamientos políticos que se van creando como vigentes o la tendencia, ¿verdad ustedes? Menciona, por lo tanto, que hay que definir los criterios, antes de todo hay que definir criterios de observación y de orientaciones y su relación con la capacidad del sistema de atender las demandas, dice. Y con el objeto de resolver 2 problemas de investigación. Primero, debe de atenderse o de resolverse la analogía entre el grado de evolución o desarrollo del sistema político y los patrones de percepciones políticas. Segundo, la empatía entre el sistema de dominación y el despliegue de orientaciones políticas positivas. ¿Por qué? Porque realmente es necesario entender, ¿verdad? Si realmente el sistema político en el que nos encontramos investigando, por ejemplo, si se habla ahorita de una investigación del sistema político o de, por ejemplo, lo que mencionaba Alan, ¿por qué el cambio de decisión del presidente ahora, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos un análisis y entendemos cómo se ha manejado el sistema político. ¿Será que el sistema político actualmente se maneja sobre las leyes? ¿Se maneja legalmente? ¿Se maneja tal y como está establecido? Y nos damos cuenta de que no, que nuestro sistema político, primero, fallido, ¿verdad? Ustedes, igual que el Estado. Sistema político fallido, ya no se puede hablar de una democracia pura. Tampoco se puede hablar sobre una participación incluyente. Entonces, todos esos datos van a ser parte de este primer punto, ¿verdad? Cómo va evolucionando. Y sobre todo, el punto número 2, que es la empatía entre el sistema de dominación y el despliegue de orientaciones políticas positivas. Cómo realmente se mueven, ¿verdad? Cómo es que el sistema de dominación se va movilizando y si realmente va creando esa empatía o no, o simple y sencillamente está chocando. Puede hacer que, tal y como la decisión de ayer del presidente, decir, sí, se aprobó la ley, invitemos a la presidenta del Congreso, Shirley, y que adornemos el palacio, y puede ser que hoy se dio cuenta, ¿no? Pero que realmente, ¿qué va a pasar si se aprueba, verdad? Entonces, Almond y Verba desarrollan 3 tipos político-culturales ideales. Habla sobre la cultura política participante, la cultura política súbdito, ¿verdad? Y la cultura política parroquial. Estos 3 enfoques que dan Almond y Verba son como que los político-culturales, ¿verdad? Los 3 tipos político-culturales ideales. Perdón, ¿hay alguien que quiera hablar? Sí, Real Money Politics. Así es. Perdón, Sí. quería hacer la mención. Eso quiere decir que construimos nuestros tropos de ideología política, los construimos en relación a los tropos de ideología política los construimos en relación a las ideas que creamos, las ideas basadas en nuestra etnia, en nuestros intereses, en nuestra edad. ¿Qué más mencionaba el libro? Bueno, mencionaba como 8, pero eso quiere decir que yo como una persona de 60 años va a tratar se va a identificar con políticas más acordes a su edad que una persona de 18 años. Entonces, terminamos por utilizar esto con la idea político-cultural que estaba señalando Almond y Verba para terminar por decidir hacia la inclinación que nosotros tenemos. Y por eso él mencionan en el texto que
Realmente dentro de los enfoques contemporáneos se puede hablar de viejos problemas con nuevos enfoques. Seguimos viviendo con problemas que se han mantenido, ¿verdad? Generación tras generación, pero ahora lo miramos desde nuevos enfoques. Entonces, antes decíamos, ejemplo de eso, ¿verdad? Así es que en tiempos de cuando estuvo Ubico y quedamos en la cuestión de violencia, inseguridad para la sociedad, mandaron a hacer la ley antivagancia, creo que fue la que él menciona, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que seguimos en lo mismo, solo que ahora hay nuevos enfoques, ¿verdad? Obviamente todos los mecanismos y las defensas de los derechos humanos no es que hayan sido en vano, ¿verdad? Sí, anteriormente venían y nos jalaban a cualquiera a prestar servicio militar. Entonces, todas esas situaciones, tal y como lo mencionaba Alan, pues menciona, ¿verdad?, de cómo vamos creando nuestro sentido de pertenencia y de cómo los grupos sociales, dependiendo de la época, la edad, los problemas, la coyuntura que se vayan dando, van creando su enfoque o su idea de lo que es cultura política. La cultura política de hace 50 años, e incluso la cultura política, podría decir yo, y me atrevo a decir que la cultura política de hace 5 años no es la misma que la de ahora. ¿Por qué? Porque incluso la pandemia vino a cambiar muchas formas. No solamente vino a afectar la economía, vino a afectar la forma de relación, la forma de vínculo y sobre todo la forma en que vemos ahora la participación política. Probablemente muchas personas anteriormente no se daban cuenta de cómo un gobierno sí es responsable y sí afecta, depende de la persona que llegue a liderar o a la persona que llegue o el grupo que llegue a tomar las decisiones, quiero o no, afectan, ¿verdad?, a una nación. Y realmente creo que se ha hablado mucho de lo que son los efectos de la pandemia en la economía, pero muy poco de los efectos de la pandemia en la política. Ese es un campo amplio, es un campo nuevo. Probablemente ya hayan escritos, pero no los suficientes o no los desde nuestros puntos de vista. Recordemos que una persona de 80 años, a pesar de que estemos en este momento, no piensa igual que un joven de 20 años, ¿verdad? Un joven de 17 años en esta misma época. Mucho menos piensa lo mismo que nosotros, ¿verdad? Que estamos en nuestros 20. Entonces, todo eso es importante identificarlo, conocerlo. Yo espero que ahora con esta explicación pues hayamos visto la forma en que el texto nos permite identificar todas estas ideas importantes y que podamos hacer uso de estas más adelante. Bueno, tarea. Para la próxima clase sí voy a necesitar que hagan el resumen de los siguientes. Vamos a ver, este es el capítulo 7, en PDF 7, dice el PDF 7. Yo en la próxima clase nuevamente hago el PDF 8, lo explico y ustedes hacen el resumen del PDF 9 y 10. ¿Estamos? ¿Entendido? Estamos entonces. Suben su resumen, por favor, para la toma de asistencia y si la vida nos lo permite, nos estaremos saludando el día lunes a las 19 horas. Buen descanso, buen fin de semana y feliz noche. Gracias. Buenas noches.